Baruch atah. Yo pongo estos cánticos para meditar y orar por las familias también que están sufriendo por esta pandemia, por el hambre, de los que se han quedado sin casa, por los enfermos. Tómese unos segundos ahí para dar gracias. Y así como está la situación en esta ciudad, vamos a tener que enfrentarnos a la pandemia de frente, porque los políticos no se ponen de acuerdo o estorban. Pero nosotros tenemos al Señor de nuestra parte.
Baruch atah Adonai. Ayer hablábamos de Segunda de Pedro, de las características, de las virtudes de la naturaleza divina, en la cual nos hemos sido hechos partícipes mediante el conocimiento del Hijo. Y en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, dice: por cuanto estas cosas están en ustedes y abundan. O sea, abunda el conocimiento, la fe, la virtud, la paciencia, la piedad o la devoción, el amor fraternal y el amor del Eterno. Donde estas cosas abundan, no les dejarán estar ociosos jamás, ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Yeshua, o sin fruto. Pues el que no tiene estas cosas es ciego, tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados antiguos, de los pecados pasados. Dice: haciendo estas cosas no tropezarán jamás. En el versículo 16, el de 1:16 del segundo libro de Pedro, segunda carta de Pedro, o epístola, de Kefa, nuestro amado apóstol, primero siervo y luego apóstol, primero adorador antes que tener un título. Esos son los principios del apostolado. Tenemos rey sobre nosotros porque somos siervos. Tampoco somos absolutos, tiene que haber un Señor sobre nosotros. Dice: uno es vuestro Padre, y está en los cielos, y uno es vuestro Rabí, que es el Mesías, o el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El mayor servirá al menor, y el mayor deberá servir al mayor. Las naciones se enseñorean de ella, los reyes, pero entre vosotros no será así. El más grande debe ser pequeño. Porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. O sea, fuimos escogidos. La palabra ministro, donde deriva ministerio, o administración, o suministración, son 4 palabras que se usan en torno al ministerio en Escritura: ministrar, suministrar y administrar. Para ser ministro, pero la palabra ministro quiere decir el que sirve, un esclavo, un trabajador público. No necesariamente existe la palabra gran ministro. No, un ministro es el que participa dentro de un ministerio, y hay un solo ministerio, es el del Hijo, el del sumo sacerdote, el verdadero ministro del santuario. Pablo dice: Dios me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio para que yo le sirviera. O sea, ministerio es lo mismo que servir o adorar. Servimos al Señor en el Espíritu, 1 de Corintios. Los que en espíritu servimos al Señor. Son principios de gracia y principios del modelo a seguir. La iglesia, o la Cajal original, la iglesia en Jerusalén, era una iglesia de siervos, aunque la base era apostólica, pero ellos primero eran siervos antes de ser llamados apóstoles. Aún Pablo dice: yo llamado a ser apóstol, luego dice llamado a ser apóstol, luego llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, luego apóstol no por hombre ni para hombre, luego dice apóstol por la voluntad de Dios. Es un proceso, pero ellos son siervos. Yo, el Señor, he venido a servir, ejemplo os he dejado. Cuando uno da palabra, está sirviendo al Señor y a los santos. Uno primero debe ser suministrado, dice el libro de Filipenses, o sea, recibir, luego aprender a organizar, que es administrar. Téngannos los hombres como administradores, la administración de los misterios del Eterno,
Y luego dice que se debe de ministrar al Señor primeramente y luego a los hermanos. Ministro quiere decir siervo, vuelvo y repito, siervo, un obed, donde viene la raíz de adorador. Alguien que está postrado a los pies del rey. En este caso a nuestro Elohim, Baruch Hashem. El Elohim de Israel, para que no lo confunda con ningún otro Dios. Yud Hei Bad Hei es su nombre, Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. Yo casi nunca digo su nombre, así que se sobreentiende. Ahora, aquí hay una porción que define la luz en medio de las tinieblas. Mire, Pedro, algunos creen que es sencillo para escribir, pero lo que yo le voy a delatar al principio es un tema a verlo con una gran consideración. Aún ustedes pueden leer en Hebreos 3:1, donde dice: considerad aquel gran apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua HaMashiach, o Cristo Jesús, en español. Considerad, es el modelo a seguir, no hay otro. Entonces, si el Señor vino a servir, y aunque tenía todos los rangos habidos y por haber, cuando regrese vendrá con muchas diademas. Implica sus conquistas y sus rangos, y lo que se le ha concedido. Por eso que los 24 ancianos, dice ellos que son reyes y sacerdotes, pero cuando están frente al trono se quitan las coronas. Nadie que quiere estar parado frente al diablo y frente al hombre, como autoridad y en plena victoria, nadie va a hacerlo si no se ha humillado antes a los pies del Maestro. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. La obediencia a la Escritura y al Espíritu Santo bajo su guianza. Pero aquí en el 16 Pedro está por despedirse de este mundo. Dice que el Señor le ha revelado que en breve debe de abandonar el cuerpo, como el Señor se lo ha revelado, y estar en su presencia, aunque está aquí en su presencia, va a entrar al plano espiritual. Y él dice esta palabra: porque les hemos dado a conocer el poder y la venida. El poder y la venida son dos cosas de nuestro Yeshua HaMashiach, pero no siguiendo fábulas artificiosas. Quiere decir que en torno a su venida, al regreso eminente del Mesías a la tierra, algunos niegan que Yeshua sea el Mesías, pero esa es una revelación. Solo el Señor revela quién es el Mesías. Traducido al griego como Iristos, donde viene transliterado al español como Cristos. Pero su palabra original es Mashiach, donde se deriva al español Mesías. Con esto no estoy dando aval a ninguna denominación o secta. Yo estoy hablando del escrito está. Ya Daniel decía que se le quitaría la vida al Mashiach. Y también se le dice Mesías a David, el ungido del Dios de Jacob. El Mashiach es el ungido, el que le echaron aceite. A los sacerdotes y a los reyes de los profetas le echaban aceite. A Yeshua fue el Padre Eterno directamente, porque su rango, si él es el Hijo del Hombre, profetizado en Daniel 7, que llegó en una nube blanca, en una nube que se acercó al anciano de día, y recibió gloria, honra y poder, y dominio, cuyo dominio no terminará jamás, y su reino uno que no será quitado, y lo compartirá con los santos del Altísimo,
y se pone a la diestra del Padre, según el Salmo 110, y muere como un cordero, según Isaías 53, y es horadado sus pies y sus manos, según el Salmo 22, y lo iban a golpear y herir la barba, según Isaías 50, que era el sustituto trabado en los cuernos en Génesis 22, donde en él serían benditas todas las simientes de la tierra, o las familias de la tierra, Génesis 22, Gálatas y Romanos. El Hijo del Hombre revelado en Daniel ya se había aparecido a alguien, jurando por el que vive, vestido de vestiduras blancas y resplandeciente su rostro como el sol. Así aparece en Apocalipsis 1. Y oí una voz detrás de mí. Es la revelación del Hijo, como se llama en el libro de Revelación. Está escrito que su piel, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, que es parte de la bendición sacerdotal. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti. Sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, en algunas partes llamado como el virilo, y en el color como el ámbar, en Ezequiel el color de la gloria. En su mano tiene 7 estrellas, anda en medio de 7 menorot, Sheba menorot, 7 candelabros. De su boca sale una espada aguda, de doble filo, con la que pelea contra la apostasía, y también tiene un vestido que llega hasta los pies. Eso implica que todo su cuerpo está cubierto. Tiene una cobertura. La cobertura no es otro hermano ni una denominación. Esos son conceptos alegóricos que salieron a posterior para definir sobre quién se está bajo autoridad. Pero se usó esa palabra y se ha manipulado a tal nivel que le hicieron doctrina sin estar escrita. En la Escritura hasta te dice: hay del que se cubre con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Es ponerse bajo autoridad de un hombre del Eterno hay escogido. No es el que te caiga bien. O sea, estar bajo autoridad implica, antiguamente no era un solo hombre, era un concilio. Tampoco es una denominación. Era como un Sanedrín. Por eso que los apóstoles y los ancianos se reunían y ellos representaban la autoridad de Jerusalén. La gente ha perdido el contexto, realmente, porque se metió en lenguajes alegóricos y en algunas ocasiones para manipular la fe de los discípulos de Adonai. Nos mandaron a ser discípulos para su nombre, aplicar a su nombre, exaltar su nombre, reunidos en su nombre, y que la amada tuviera solo un nombre que es sobre todo nombre sobre ellos. No necesariamente diga amén. Yo conozco el lenguaje apostólico desde muchas décadas atrás. Sin embargo, para sondear a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y para los que dicen ser judíos y no lo son, según Apocalipsis 2 y 3. Ahora bien, sigamos adelante hacia el conocimiento. Nos hemos dado a conocer, dice el apóstol Kefa, el poder y la venida de nuestro Señor, siguiendo fábulas artificiosas. Cuando oímos de la venida del Señor, mucha gente habla de tanta fábula. Fábulas fuera de la Escritura, dogmas evangélicos y católicos y de otras denominaciones, dogmas pentecostales y no pentecostales, dogmas sacados de interpretaciones alegóricas, de versículos aislados. El Señor vendrá con gran poder y gran gloria en el día en que tenga que venir. Él vendrá el día en que tenga que venir, sin un momento más ni un momento después. Será un día conocido por Adonai, establecido desde la eternidad por el Padre, el Dios de los espíritus de los justos hechos perfectos. No se puede acelerar la venida del Señor, ni decir que ya viene mañana, si no se ha cumplido las profecías. Hay dos señales inequívocas para su retorno. Mire que el tema acá
de lo que Pedro va a decir es la venida y el poder de nuestro Señor. Pero no hay que seguir fábulas, quiere decir algo que no está escrito y que fue sacado de interpretaciones alegóricas en torno a la venida del Señor. Antes de su venida aparecerán burladores y muchos falsos maestros y muchos falsos profetas que se saldrán del libro santo. No necesitamos añadirle ni un versículo nuevo, ni una interpretación para nada. Solo aceptar lo que está escrito. Mire que en estos años me di cuenta de algo. Cuando era niño, pues uno habla como niño, juzga como niño. Yo empecé a buscar del Señor desde muy pequeño. Y al leer la palabra me apartaban, volvía, me apartaba, volvía. Pero gracias sean dadas al Eterno, que yo sé que Él nunca se apartó de mí, si no, no estaría vivo hoy. Producto de eso es la misericordia extendida, una misericordia eterna en base a un pacto sempiterno mediante la sangre preciosa del Cordero, de un Cordero santo sin mancha y sin contaminación. Y a todos los que anden bajo esta regla, salud. Y al verdadero Israel de Elohim, al Israel de Dios, donde la circuncisión no es nada en conceptos de salvación, pero sí la circuncisión era la señal de un pacto para Abraham. Así que no voy a hablar más de la circuncisión. Pablo lo usa en torno al movimiento judaizante infiltrado dentro de las congregaciones entre los gentiles. Porque Jerusalén era parte de la vida de la palabra. Así que hay que hacer la diferencia entre las dos cosas. Luego sucede que la Escritura dice, al único y sabio Dios, a esa la gloria por el poder, Él conoce cómo ha trazado su plan. Mire, la cosa peor que yo he escuchado es querer curar una enfermedad, no con medicina, sino con otra enfermedad. Es como querer corregir una herejía o una doctrina bíblica falsa, pseudobíblica, con otra doctrina falsa. Y el dogmatismo, que si no hablo como ellos, no soy del Señor. Pablo dice, os ruego que enseñéis la misma cosa, un solo sentir. Pero eso tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Y también a la unidad de la fe, o sea, a una sola doctrina. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Elohim, Dios de Padre en todos, por todos y sobre todo. A la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo. Entonces, hay cosas que dice, porque cuando Él recibió, dice Pedro, cuando Él recibió de Dios, Padre, del Elohim Abba, de Dios Padre, honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigido, desde la magnífica gloria, le fue dirigido esta voz, este es mi Hijo, amado. Amado es David. Este es mi Ben David, en quien tengo mi complacencia. Y nosotros, habla de él y otros, que era Jacobo y Juan, o Jaco y Johanán y Kefa. Ese era el nombre de los apóstoles, de los Sheiliat. Nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo, cuando estábamos con él en el monte Kadosh, en el monte santo. Pero también tenemos la palabra profética. Está hablando de las Santas Escrituras. Desde Bereshit o Génesis hasta Malaquía o Malaquía, porque en ese tiempo, vuelvo y recalco, no existía lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento o Hadashah Beri Hadashah, o Hosanna Beri, Nuevo Pacto. Y el Nuevo Pacto no es el libro, desde Mateo hasta Apocalipsis. Así se le ha puesto como un sobrenombre, espero ser entendido y que no se vaya a tergiversar mi lenguaje por alguien que no atiende bien. El nuevo pacto es su sangre. Cuando él iba a morir, digo, esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Esta es la dam del Berit, del Hosanna Berit, que por muchos es derramada. Tomando el vino bendijo y habló del nuevo pacto. El nuevo pacto era, haré un pacto
un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice con vuestros padres cuando los saqué de Egipto, porque ellos no permanecieron en mis estatutos ni mis mandamientos, sino que quebrantaron la Torá. Por lo tanto, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado para con Dios, pues es evidente, puesto que el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué era la Torá? Era el ayo que nos llevaría al Mesías, era el conocimiento oculto de la revelación de quién era el Hijo. Él dijo, de mí escribió Moshe, de mí se escribió en la Torá, en la ley, en los salmos, y en los profetas o en los escritos. Nadie va a entender el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo. Porque el Nuevo Testamento, los que hemos estudiado, sabemos que son explicaciones de los apóstoles de versículos tomados de toda la Escritura. De los Salmos, de Proverbios, de Eclesiastés, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Haré un pacto con la casa de Israel. Derramaré sobre ellos agua limpia y le borraré sus pecados. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Escribiré mis leyes, la misma Torá, en su mente y en su corazón. Otras dos tablas de carne del corazón. Y ninguno dirá a su compañero conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más grande hasta el más pequeño. Pondré mi espíritu dentro de ellos y mi temor dentro de ellos, para que no se aparten de mí. Renovaré su espíritu, limpiaré sus pecados, y pondré corazón nuevo, y espíritu nuevo, y luego pondré mi espíritu en ellos. Esas son las leyes del nuevo pacto, como cartas expedidas por el Espíritu Santo, no con tinta, ni en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 2 de Corintios. Por eso dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Cuando vino el Nuevo Testamento, o el canon del Nuevo Testamento, son predicaciones de la palabra escrita anteriormente. Cuando Pablo le dice a Timoteo, desde niño ha sabido las Sagradas Escrituras, se refería a aquella. Por lo tanto, quien ande votando la Escritura hoy, y aquella Escritura, y se llame apostólico, el tal será llamado pequeño en el reino de Dios. No creas que ha venido a abrogar la ley del Señor. Si alguno quebrantare uno de estos pequeños mandamientos, así será tenido más pequeño, insignificante. Pero tenemos también la palabra profética. O sea, no menospreciéis las profecías de los profetas, o de algunos que tengan un don de profecía, que no es lo mismo, mujer o hombre, porque hay profetisas. No es lo mismo tener el don de profecía de 1 Corintios que el oficio profético. El otro es un don del Espíritu, es un don de inspiración para hablar, y el otro es un oficio profético. Es un oficio profético. No menosprecien la profecía, oírlo todo y retener lo bueno. Pero la palabra profética más segura es la Escritura. Si una doctrina contradice este libro, no es de Dios. Así es sencillo, no necesitamos tener gran discernimiento para saber que alguien esté contradiciendo el libro. Mire, es bien fácil predicarle a niños, es bien fácil hablar palabra donde están tus adeptos, pero el profeta profetiza entre profetas para que sea juzgado. Un verdadero hombre de Dios debe ser transparente y hablar en público. Jesús dice, hablo en público, no solo en privado, para que sea juzgado, para ver si lo que está diciendo está escrito o no. Claro, pero no por dogmático ni religioso. A los tales en ningún momento cedemos a someternos, sino con conocedores del escrito está. Con conocedores del escrito está. Tenemos la palabra profética más segura. Aunque tuvimos una experiencia de una visión, dice Pedro. Pero la palabra profética no es mi experiencia. Yo les contaría tanta experiencia, no terminamos hoy. Experiencia con el Señor, Él está vivo, no está muerto. Y entonces se manifiesta, toca, habla cuando Él quiere. Y como no estoy vendiendo nada yo acá, no estoy interesado en convencer a nadie. Yo estoy hablando para el rebaño del Eterno,
que está con hambre, a quien le está enviando el Señor esta palabra. Si alguno quiere tergiversar mis palabras, debe de comprobármelo bíblicamente. Y esto no es jactancia, es convicción. Es autoridad. Tampoco estoy enojado, ni estoy de vanaglorioso. Sencillamente porque entiendo la gran avalancha de apostasía y falsos profetas que vendrán. Según el Tesalonicenses dice que acerca de la venida de nuestro Señor y de nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por la palabra, ni por carta, en el sentido que el día del Señor está cerca, porque el Hijo no vendrá, no dice que vendrá, dice no vendrá, hasta que venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, a cual el Señor matará con el resplandor de su venida. Cuando Él regrese a la tierra, el anticristo tiene que haber estado reinando, para que el Señor lo dice con el espíritu de sus labios, matará al impío. Isaías y 2 Tesalonicenses, lo dijo Pablo y lo dijo Isaías. O sea, no lo he dicho yo, no me vengan a decir lo que yo creo, pues yo no creo nada, yo solo creo lo que está escrito. No creo doctrinas aisladas del libro. Dice, en la cual haces bien, en estar atentos a ella. ¿Por qué? Porque esta es una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, quiere decir, en los momentos de oscuridad sobre la tierra. La lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Que Dios te guarde y que te haga perseverar en la doctrina del Mesías, para que no seas avergonzado en el fin de los días. Tienes que tener cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te vas a salvar a ti mismo. Pero si tu doctrina se desvía tras vana vanidad, tras dogmas protestantes o católicos, o de todas las denominaciones, que ya hasta aburrido estoy de tanto mencionar denominaciones modernas que no están ni en escritura. Hablamos de un camino, de una verdad y de una vida. Hablamos del acceso al Padre. No te pierdas por seguir al hombre, ni envolverte en mandamientos de hombre, porque la salvación es preciosa y cara. Hay que cuidarla con temor y temblor. Pero la salvación está oculta en la doctrina. 1 Corintios 15 dice, el evangelio que yo recibí, también el cual os he enseñado, en el cual también perseveráis, en el cual también recibiste, si retenéis la doctrina, sois salvos. Si no creíste, es en vano. También yo te he enseñado que el Hijo murió y fue sepultado y el tercer día resucitó conforme a las Escrituras, y que volverá a la tierra conforme a las Escrituras, y que regresará otra vez conforme a las Escrituras. Hacen bien en estar atentos hasta que aclare el día y aparezca la estrella resplandeciente de la mañana en vuestros corazones. La palabra es estrella, Magén. Lucero es donde se inventaron de Lucifer. No, es estrella. Por eso Yeshua dice en Apocalipsis, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Las traducciones lo han dicho de esa manera. Y hay que tener en cuenta esto ante nada, antes que todo, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no se puede sacar versículos aislados y decir así es. Se debe leer el contexto, el texto completo, el trasfondo histórico. ¿A qué lugar, en qué lugar, cómo, cuándo se dijo las cosas? La revelación no es la interpretación alegórica de una porción de la Escritura. La revelación es ver la visión completa de la porción, a explicar y a escuchar y a comer. Para mí esta palabra es preciosísima. Me advierte a pegarme al libro, porque es la lámpara a los pies.
Porque jamás la profecía, nunca la profecía, fue traída por voluntad humana. No fue invento humano. Aquí no estamos hablando del Papa Juan XXIII, ni de Nostradamus, ni de ningún adivino. Estamos hablando del Eterno que dijo las cosas. Porque jamás la profecía fue traída por voluntad humana. Al contrario. Sino que, al contrario, que los hombres de Elohim, los hombres de Dios, no era cualquier hombre, hablaron de parte del Señor, siendo soplados o inspirados por el Espíritu Santo. O sea que el autor del libro es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Así que el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Hay gente que me dice que Satanás es bíblico, solo porque lo ven citando algunas porciones. No, señores, Satanás no es bíblico. Él se inventa algunas porciones, puede aprenderse la pasta o aprenderse algunas porciones, pero la revelación de la Escritura es otra cosa. La profundidad de los secretos y los misterios del Eterno es otra cosa. La revelación de las cosas. La Escritura está compuesta de lenguajes. Lenguaje creativo, lenguaje profético, lenguaje de construcción, lenguaje familiar, alegórico, de visiones y sueños. El entendimiento viene por revelación. El misterio oculto, que había estado oculto de siglos y siglos de edad, que no se le dio a conocer a otros hombres en el pasado, ahora se nos es revelado por el Espíritu Santo, pero a los apóstoles y profetas, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El misterio oculto, el misterio guardado, el misterio en camino y el misterio consumado. Grande es el misterio de la piedad. Esta porción que está citando Pedro fue un mandato que el Señor le dio. En Mateo 17, donde él ve esta experiencia de la magnífica gloria, está en Mateo 17, y si está relacionado esa experiencia en la transfiguración, algunos creen que es el monte Tabor, porque es el monte que estaba en esas regiones en ese momento. Dice Mateo 17:1, Matatiahu, 6 días después. Yeshua tomó consigo a Pedro. La palabra tomar no era solo decirle vámonos, sino que lo subió de nivel, lo llevó a un momento alto. Al estar allá, los metió en el mundo espiritual, así que los tomó. El término tomar significa tomarlos y llevarlos a un nivel espiritual en otro nivel, para que ellos pudieran ver visiones y conocer el mundo del espíritu, si se puede usar esa palabra. Y Juan, su hermano, los hizo subir aparte a un monte alto. Ojalá Adonai te haga subir de nivel. Se lo he estado repitiendo varias veces esto. Te haga subir de nivel. Te eleve, te tome en el espíritu. Los tomó, esa expresión los tomó. Fue que fueron tomados bajo la unción. Y cuando llegó al monte, se transfiguró. Cambió la figura que tenía del Mesías Yeshua humano. Delante de ellos, su rostro resplandeció como el sol. Sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Las vestiduras son importantes porque ahí tiene que ver el cuerpo, el pueblo o la iglesia o la cajal. Porque la vestidura se pone del cuello a los pies. Eso es el cuerpo. La cabeza es el hijo. El cuerpo es su pueblo o su esposa. Sus vestiduras también se le hicieron blancas. ¿Por qué tiene que ver esto con el fin? Apocalipsis 1 le vuelve a aparecer en una profecía el rostro como el sol, y Apocalipsis 19 a la amada se le permite vestirse de vestiduras blancas, limpias y resplandecientes de lino finísimo. Y he aquí
les aparecieron. Miren quiénes aparecieron. Moshe. Y estaba dentro de Israel Moisés. ¿Y qué está haciendo Moisés ahí? Que no ya se murió, que para el Señor todo vive. Su cuerpo está enterrado en el monte Nebo. Y nadie conoce el día de su sepultura hasta el día de hoy. Pero Moisés también tiene una representación profética. Moshe con la Torá están ligados. Moisés es el hombre de las tablas de la ley y del libro. El hombre que conoció al Señor cara a cara. Así dice la Escritura, habló como con un amigo. Por eso que dentro del judaísmo se considera a Moisés el más grande profeta de la historia, por una sencilla razón, que a él no se le habló en sueños ni en visiones como a los demás. Ezequiel y Juan en Apocalipsis vieron visiones, pero Moisés habló con el Señor frente a frente y le mostró grande gloria y gran poder. Su rostro de Moisés se le hizo como sol, y entonces le pusieron un velo en el rostro, para que los hijos de Israel no pusieran la mira en ellos. Por eso dice en 2 de Corintios que el velo está puesto todavía en el corazón de ellos, porque le falta la revelación. Porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Libertad de qué? Del velo de la religión. Ese es el contexto. Nosotros somos transformados de gloria en gloria, a cara descubierta, como por la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y aquí que aparece Moshe y también Elías. Elías había sido llevado al cielo en un torbellino. Aquí aparecen dos personas. Uno que murió y que nadie conoce el día de su sepultura, y uno que no murió. Aquí está presentando la historia. La vestidura y el rostro del sol habla de su segunda venida, porque así lo presenta Pedro. Y su vestidura habla de la vestidura del cuerpo. Pero Moshe, profeta, y Elías, esta es como la visión que vio Zacarías 4. Y dice que un ángel lo tocó y lo despertó como quien despierta a un hombre del sueño. Y aquí que vio un candelabro que ardía y dos ramas de olivo que estaban alrededor de él. Así aparece ahí Moisés a un lado y Elías al otro, y Yeshua en medio, como el candelabro. Él es el escudo de Israel, por si alguno quiere estudiarlo mejor. Y ella pregunta que qué significa eso. No es con fuerza, es con espíritu, ha dicho el Señor. Y ahí habla dice, los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y ahora aquí está el Señor de toda la tierra y sus dos ungidos. Por eso que los dos olivos de Apocalipsis 11 se parecen a Moisés y a Elías en algunas cosas. Pero no son ellos, es un pueblo. Por eso dice dos olivos, dos candeleros, dos profetas, dos testigos y dos ungidos, Mashiach. Ese es un tema más amplio. A continuación, luego dice, entonces aquí vemos la historia. Yo veo aquí la historia de los santos que han muerto en estos 2000 años y 5000 años desde Abel, que nosotros no conocemos el lugar de su sepultura igual que Moisés. Los hombres de la palabra, solo en algunos lugares tenemos, supuestamente tenemos el sepulcro de Raquel, está en Belén, el sepulcro de David en el monte de Sión, el de Absalón, el de algunos de los profetas, el de Samuel, la cueva de Macpela, de Abraham, Isaac y Jacob, y la de José en su herencia, de Lea, de Rebeca y de Sara. Sabemos que está en Hebrón. Y ahí están, hasta el día de hoy. Y los sepulcros del Monte de los Olivos, que es un cementerio grandísimo hoy, el Monte de los Olivos. Por una razón. Porque según la profecía de Zacarías, el Señor vendría con todos sus santos y se pondrían sus pies en el Monte del Olivar. Entonces los que están ahí quieren ser los primeros en resucitar. El entendido entenderá. Cuando estaban ahí estos dos, entonces vemos a los que van a morir físicamente. Y a Elías como una representación de los que no morirán.
en el fin de los días. Los que serán recogidos por los ángeles a la final trompeta. La final es la última trompeta en el último tiempo, en el último día. A la final trompeta, al final toque de trompeta, al terra, cuando el misterio de Dios se consuma. Unos morirán y otros no morirán en el fin de los días. La última generación no verá muerte. La gracia habrá manifestado en su máximo esplendor. Yo lo que estoy haciendo aquí es provocarlos para que lean la Escritura. No les quiero contradecir sus doctrinas, y esas doctrinas ya me las conozco hasta de memoria yo. No estamos contradiciendo doctrinas. Si usted se siente contradicho, es porque usted se ha metido, como hace Pedro a continuación. Cuando estaba hablando Moisés y Elías con Yeshua, Pedro intervino. Pedro se metió a hablar y dijo a Yeshua: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 sucas, como las del tabernáculo, 3 enramadas, y pone a los 3 profetas en nivel, una para Moisés, una para ti y otra para Elías. No estamos en el mismo nivel. Yeshua es el Hijo, la máxima expresión de los profetas. Él es el heredero y coheredero. Él es el Mesías. Los otros son ungidos, pero son los profetas antiguos de Israel. Uno representaba la unción con el fuego y el otro la palabra escrita. La doble porción sobre la mujer. Porque Yeshua era poder de Dios y sabiduría de Dios. Él era la revelación y es la unción. Él hablaba y hacía milagros. Tenía espíritu y tenía palabra. Él estaba lleno de la palabra y lleno del espíritu. Muchos están llenos de palabra, pero como no están llenos del espíritu, su maná es como el bagaje, como pan seco de los gabaonitas. Y los otros dicen que tienen espíritu, pero solo para usar dones sin Biblia. O sea, ese desbalance es apóstata. Mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra. Era la Shekinah, la nube de la gloria. La que hizo 42 estaciones en el desierto. La que posó sobre el tabernáculo y sobre el monte Sinaí. La que ascendió y se llevó al maestro. Y la que lo traerá. Se vuelve a aparecer. Aparece nube. Aparece 2 olivos. Aparecen 2 profetas hablando con el Mesías. Y abajo están los apóstoles del Cordero. Entonces ahí tenemos todo. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Ahí está Pedro, Juan y Jacobo. Y de los profetas, Moisés y Elías. Siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach mismo, Jesucristo mismo. Y nadie puede poner otro fundamento sobre el que él ya está puesto. Él es la piedra que desecharon los edificadores, la que vino a ser la cabeza del ángulo. Es la piedra principal del edificio del Eterno. Es la roca de Israel, la roca de los siglos. La roca que nos seguía, dice Pablo. La roca que nos seguía, la cual era el Mesías, que sacaba agua continuamente. La roca herida, los agujeros de la roca, donde se esconde la amada. Ahí está la crema nata de nuestra fe. Apóstoles y profetas y el Mesías. Una congregación debe tener a su base a Mashiach. No con esto estoy hablando de las denominaciones nuevas que han salido autollamados mesiánicos. No estoy hablando de ellos. Porque el cristianismo, sea gentil o sea judío, como el del origen, todo era mesiánico. Significaba que todos creían en el Mesías. No es de un sobrenombre de apodos cristianos o mesiánicos. Esos son sobrenombres que aparecieron a posterior. Los ismos son inventados a posteriormente. En el principio, el Mesías jamás fue mesiánico, como se denomina hoy, y el Cristo tampoco fue cristiano. Qué extraño hablar que hay palabras que Yeshua dijo que a sus supuestos discípulos no les gusta. Hay palabras del Cristo que a los cristianos no les gustan. Hay palabras del Mesías que a los autollamados mesiánicos no les gusta. Hay palabras proféticas que a los teólogos o a los escatólogos, entre comillas, no profetas, no les gusta. Hoy los psicólogos quieren sacar el perfil psicológico del Mesías. No se sabe de qué perfil, de qué carácter es.
porque Él es multiforme. Cuando se manifestó en la tierra, se manifestó de diferente manera. Él es el eterno, el Hijo eterno. Que Dios no tiene hijo, dijo otro. ¿Cómo no? Tiene hijo, claro que tiene hijo. Libro de Salmos 2 dice, honra al Padre y honra al Hijo para que no. Él será mi hijo, yo seré a él por padre. Israel es mi hijo, dijo también. Es mi primogénito. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. O sea, es un lenguaje, claro que hay hijo. Y el que no honra al Hijo, dice el Salmo 2, le vendrá la ira. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando estaba viendo esa visión, qué tremendo haber visto a Moshe. No sé cómo lo conoció, porque él estaba tomado en el espíritu, por eso lo conoció. Como 1500 años después, lo metieron a la tierra prometida. Aparece Eliahu, aparece Yeshua transfigurado, hablando con estos dos profetas. Hablaban, estaban vivos. Porque para Elohim nadie muere, todos están vivos. Mientras él aún hablaba, aparece la nube de la gloria. La nube tiene que ver con el regreso y con la manifestación gloriosa del fin de los días. Se hizo una sombra y mientras tanto salió una voz de la nube diciendo, este es mi hijo amado. Lo mismo que había dicho con Juan el Bautista en el Jordán. Este es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. Solo que aquí le añade otra palabra. A él oír implica que él es la única voz autorizada en esta tierra. Ningún hombre puede, es raro, predicador decir, palabra de Dios es palabra de hombre. O Dios me habló. Mire, si Dios le habló, tiene que producir poder y vida. En Hebreos dice que el Señor, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en el último tiempo nos hablará por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, heredando un mayor nombre que el de los ángeles. Porque jamás de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y tampoco a ninguno le digo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de los pies. Ese es el Salmo 110, el orden de Melquisedec. Por eso que él aparece como sacerdote. El Mesías con 7 ojos y 7 cuernos. A él oigan. Si usted no cree en el libro, entonces no oye al Padre. A él oigan. Al oír esto, los discípulos, los talmidín, se postraron, adoradores, sobre su rostro y temieron en gran manera. Con temor y temblor, oyeron al Padre dándoles testimonio del Hijo. El Señor los tomó en el espíritu, los llevó a un monte alto. Entonces, Yeshua se acercó y los tocó. Se les acercó y los tocó. Ellos no estaban viendo a nadie, ya estaban tirados en el suelo, con sus rostros a tierra, les dio miedo. Oyeron la voz del Abba. Yeshua se acerca, el maestro, y los toca. Cuando los toca, le dicen, levántense, no tengan miedo. Yo te digo hoy a ti, levántate, no tengas miedo. Cuando ellos alzaron los ojos, alcen sus ojos, ¿a dónde tienen su visión? Alzaron los ojos, no vieron a nadie. La visión no era ni para Moisés, ni para Elías. Los discípulos no estaban siguiendo a hombres, no vieron a nadie más, sino a Yeshua solo Yeshua, solamente a él. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en el blanco. Cuando pierde la visión del blanco, entonces peca. Pecar significa errar en el blanco, mirando el blanco. Puesto los ojos en el autor de la fe, atendiendo a su voz, siguiendo sus pasos. Guarde lo que les he enseñado. De Jerusalén se fue, a Jerusalén volverá. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No esperamos a otro.
Si te dicen allá está en la montaña, no vayáis. Si allá está en los aposentos, no vayáis. Porque como el relámpago que se mueve del oriente hasta el occidente, así será la venida del Ben Hadad, la venida del Hijo del Hombre, profetizado en Daniel 7. Con gran poder y gran gloria. Con el resplandor de su gloria y con el sonido del chofar, enviará a sus ángeles con gran voz de chofar a recoger a los escogidos de los cuatro cabos de la tierra. Mateo 24, al final. No teman. Solo vieron al Señor solo. Cuando descendían del monte, el Señor les mandó diciendo, no mencionen esta visión a nadie. Pedro lo dice hasta después. En segunda de Pedro, ya cuando va a morir. No mencionen esta visión a nadie. Fue una visión. Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Conocieron a Eliajo y a Moshe. Ahora viene la palabra preciosa. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que era necesario que Elías venga primero? Hasta el día de hoy, cuando se celebra Pesa, se deja una copa sola en Pascua para Elías, profeta. Porque en cualquier momento llegaría a una casa, porque Elías tendría que venir primero. Elías fue profetizado en Malaquías. ¿Quién vio al profeta Elías? Antes que venga el día temible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los hijos a la prudencia. Y esto se le aplicó a Juan el Bautista en la primera venida. Así que la otra está profetizada en la segunda venida. 2 veces la unción que estaba en Elías apareció en Juan. Así que no necesariamente tiene que ser el profeta Elías, sino las manifestaciones de la unción o del poder en él. Bueno, el entendido entenderá, y el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pero aquí viene una palabra. Respondiendo dijo, a la verdad Elías viene. Que ya había venido. O sea, lo profetiza, ya vino y vendrá. O sea, 2 veces. Como son 2 venidas, Elías vino y dice una palabra, y restaurará todas las cosas. La restauración de todas las cosas. El trabajo del Espíritu de Elías va a ser para restaurar todas las cosas. O de la manifestación del Espíritu Santo en Elías. Elías, ¿qué hizo entonces Elías? Confrontó a los falsos profetas. Profetizó sobre la muerte de Jezabel, que los perros la comerían. Igual que la gran ramera, los mismos que a sus amigos la matarán. El anticristo quemará la ramera. A la religión, los perros comerán a Jezabel. Pero ya les digo que Elías ya vino. ¿Cómo es eso? Elías viene y Elías vino. O sea, ya vino y vendrá. Y no lo reconocieron, más bien hicieron todas las cosas como quisieron. Así también el Hijo del Hombre. Entonces los discípulos entendieron que hablaba de Juan el Bautista. Lucas 1 hablaba del espíritu de Elías. Ahora bien, esa manifestación del fin, ¿será que lo áspero se va a... se raspe lo áspero, se alice lo áspero? Lo alto se baje, lo bajo se suba, lo torcido se enderece, para que se manifieste la gloria de Adonai. En el último tiempo su gloria se manifestará sextuplemente. Por eso hay 7 días de creación, 7 iglesias, 7 trompetas, 7 sellos, 7 ojos, 7 cuernos, 7 chofares. 7 veces aparece voz de Dios, o voz de Elohim, en el Salmo 29. 7 bienaventuranzas en el Apocalipsis. 7 ángeles, 7 copas, 7 trompetas. 7 espíritus de Elohim, 7 lámparas ardiendo delante de su trono. La sextuple, como las 7 fiestas de Levítico 23. Las 7 palabras en el madero. Los 7 ministerios del Hijo. Rey sacerdote. Él es el rey del orden, el rey sacerdote, te guste o no. Eso era su oficio. El gran apóstol, el gran profeta, el gran evangelista que trajo el evangelio, el gran pastor, el buen pastor y el príncipe de los pastores y el gran rabí, el maestro Baruch Hashem. Todo eso está en el cuerpo. Porque lo que tiene el Hijo lo tiene la amada. La verdadera iglesia tiene todo lo que el Hijo tiene. Todo lo que el Hijo recibió lo tiene él. Ahora bien, hasta la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo volverá el Señor? No lo digo yo, vamos a preguntarle otra vez a Pedro.
Primero hoy lo está diciendo Mateo, pero es Pedro. La señal inequívoca. Cuando Pedro está predicando después de levantar al paralítico. Y dice así, el 18, 3:18 del libro de Hechos. Tome la nota para que junte las piezas del rompecabezas. Elías vendría y restauraría todas las cosas. ¿Cuándo vendrá el Señor? Cuando esté restaurada todas las cosas. Así que restaurada la imagen, la comunión, la intimidad, los ministerios, el servicio del templo, el organigrama del templo, el organigrama del cielo y la tierra. La restauración del reino de Israel. Eso preguntaron los apóstoles en el libro de Hechos 1. Dice así: pero Dios cumplió así lo que había anunciado de antemano por boca de todos los profetas, que su Mesías debía de padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse. Proclamen misericordia, Teshuvá, y conviértanse, desenvueltas, no sigan su mismo camino, para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Será refrigerio a tu hueso la palabra. Y que Él envíe al Mesías, otra vez, y Él lo envíe. Que envíe el Mesías. Que lo envíe otra vez. Profetiza su segunda venida, que Él envíe al Mesías, o que Él envíe al Cristo. Que envía al Mesías, a Yeshua, que fue previamente anunciado, designado. A él, además, el cielo le debía de recibir. O sea que el cielo lo está recibiendo. Lo recibieron como el Hijo del Hombre, Daniel 7, exaltándole por su obra. Dice que el cielo todavía lo está recibiendo, no ha terminado la fiesta. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos, dice Pedro. Que el cielo va a detener al Señor ahí, enfiestado, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de los cuales habló el Señor por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. O sea que la restauración, restaurará el tabernáculo de David, el orden del sacerdocio, restaurará todas las promesas, todos los pactos, todo lo juntará en él. La dispensación de los tiempos en el Hijo, el libro de Efesios. Todo lo que Adán perdió, nos lo devolverá. El proyecto del Eterno se volverá al origen. Lo mismo que fue, lo mismo que será. Y lo que pasó, Dios lo restaura de nuevo. El principio será igual que el fin. El hombre terminará siendo, el hombre de Elohim será hecho a la imagen del Eterno. Romanos 8, seremos hechos a la imagen del Hijo. Esa es la meta. Comeremos del árbol de la vida. Tendremos acceso al Padre. Nos vestirán de vestidura blanca. Seremos como el sol cuando resplandece su fuerza. Los que resuciten y los que le aman. Nos llamaremos los hijos de resurrección. Los hijos de Melquisedec. Los hijos de Elohim. Los hijos de verdad. Los hijos de luz. Los hijos del pacto. ¿Cuándo volverá el Señor? Hasta la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo es eso? Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Elohim, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, hasta que nos parezcamos a Él, hasta que la amada sea lavada por el lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una cajal o una congregación, o iglesia o esposa, gloriosa y sin mancha, que no tuviese mancha ni cosa semejante, sino que fuese santa sin mancha, a fin de presentársela a sí mismo. Porque Él es la cabeza y Él es ese cuerpo. Grande es este misterio, dice Pablo en Efesios 5. Mas yo estoy hablando no de Adán y de Eva,
sino del Mesías con su esposa. En el final, la esposa es su pueblo. Todo su pueblo, compuesto por judíos y gentiles. De ambos pueblos hizo uno, el pueblo de Elohim. No solo es gentil, es judío. Los gentiles fueron ramas injertadas. Y entiende, dice Pablo, que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Por lo tanto, no se exalten, no se vanagloreen en cuanto a Israel, porque si él no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. De los dos olivos, miren los dos olivos, los dos testigos, vosotros sois mis testigos y me seréis testigos. Las lámparas de ambos pueblos hizo uno solo. ¿Cuál proyecto? De crear un hombre nuevo, algo que el hombre se parezca a Yeshua. La meta es el Mesías en vosotros, Cristo en vosotros, es la esperanza de gloria, para que todo lo eterno venga a participar en ti, porque hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina mediante el conocimiento. Así que al ser hijo sos heredero, y si eres heredero todo es vuestro, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido entregados. Todo lo que podamos decir, todas las promesas son en el sí, en el amén. El hijo y su cuerpo es uno. Disfrutamos de la santa unción que Yeshua recibió y percibimos y tenemos acceso al Padre mediante su gracia. Que Dios dé espíritu y revelación en el conocimiento de Él y que nos dé de nuevo para poder hablar del misterio de la piedad, del misterio grande. Elohim fue manifestado en carne, visto por los ángeles, creído en el mundo, predicado a los goy, a los gentiles, y recibido arriba en gloria. Y cuando la restauración de todas las cosas se dé, cuando lleguemos todos a la estatura, dejen de estarse pensando que ya nos vamos, hasta que todos lleguemos a la estatura. Esa es doctrina apostólica. Hasta que todo el edificio esté bien crecido y coordinado con el tabernáculo de Éxodo 40, entonces la nube de la gloria vendrá y se meterá en el tabernáculo. Cuando la nube aparezca, el hijo vendrá a buscar a su esposa, porque ahora ella salió de él, sus huesos de sus huesos, carne de su carne. Salimos del costado, le salió sangre y agua. No es una iglesia perdonada porque era adúltera, no, es una congregación de una iglesia virgen, una esposa virgen. Donde no tiene recuerdo del pecado, porque en el nuevo pacto no hay pecado. ¿Y por qué los últimos santos, el último remanente de ese cuerpo, no morirá? Porque el Señor lo dijo, hay algunos acá que no morirán hasta que vean viniendo el reino de Dios. Cuando Él regrese, establecerá su reino, su maljú. Ya te dijeron cómo tenés que orar, Padre nuestro, venga tu reino. Venga tu reino. Mi Señor regresará a la tierra otra vez, pero Él se va a sentar a afinar la plata, como el platero. Y dicen que el platero afina la plata porque va a purificar a los hijos de Leví, el sacerdocio. El platero sigue alisando y afinando la plata hasta que su rostro se ve en la plata. De la misma manera, hasta que Él no se ve en ti y tú en Él, Él todavía falta que regrese. Entonces las señales de hambre, terremotos, huracanes y pestilencias son señales externas, señales para los apóstoles, para que sepan que el verano está cerca, pero aún no es el fin. Eso será principio nada más. Cuando el verdadero ministerio se restaure y los llamados se juntan como un solo cuerpo y como un solo hombre, buscaremos al Señor y prediquemos a las naciones, a todo pueblo, tribu, lengua y naciones. Entonces el evangelio del reino se ministrará y entonces vendrá el fin. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho para Dios su Padre, reyes Melahim y sacerdotes Kohanim,
Para Dios su Padre, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Dice el Señor en el Shaddai. Sí, amén. Apocalipsis 1, 4, 5, 6 y 7 y 8. Oí una voz detrás de mí que me habló. Cuando lo vi a alguien vestido con vestidura blanca, con su rostro como el sol. Lo mismo en la transfiguración. Juan lo ve 2 veces y cita todas las porciones de Daniel. Amados, haced bien en estar atentos a la palabra profética. Daniel escudriñó diligentemente el profeta Isaías en el capítulo 9 para ver qué tiempo decía que habían que estar en Babilonia, cuando supo que el tiempo había terminado. Así que este es el tiempo. Salid de Babilonia, pueblo mío, para que no participen de sus obras. Su vara, su aventador está en la mano. Las palabras de Juan se van a cumplir en este tiempo. Su aventador está en la mano y él limpiará su era. Y él limpiará su era. Apartará la paja, que es toda la apostasía del envoltorio externo de la palabra, y dejará el trigo solo, lo aventará, y el viento hará que lo pesado caiga, y recogerá el trigo en el granero, y la paja la quemará en el fuego. Voz que clama en el desierto, se salió del templo, se salió de la religión. Él no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? Él vive con el pobre y humilde de espíritu, y el que tiembla su palabra. Él no habita en casas, ni en templos hechos por manos de hombre, aunque destruyó 2 veces su templo, que él llamó su casa. Él no respeta ninguna casa, ninguna denominación, aunque tú le llames casa de Dios. Hoy a todos le llaman casa de Dios. ¿No han leído que Pablo dijo cuando llegó a Atenas? Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Isaías lo dijo. El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está el lugar que me habéis de edificar? Caminaré y andaré entre ellos y seré su Elohim. Los cielos de los cielos no me pueden contener. Hoy el santo y sublime que habito la eternidad, cuyo nombre es el santo, y habito con el pobre y humilde espíritu que tiembla mi palabra. Libro de Isaías 57. Donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy yo. Cuando salgamos de esta cuarentena, que ya vamos a reventar esto, cuando salgamos de esto, cuando nos reunamos, tenga cuidado de reunirse en su nombre, para que él esté allí. Si no, huya y no se quede solo haciendo programas baratos de religiosidad de cualquier organización. Este es el tiempo de definir tras de quién vamos, a quién seguimos y de quién somos. Hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Los futuros se volverán al origen, y de los insensatos a la prudencia. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí termina Malaquí, el último libro. Pero dice, la gracia del Señor Jesucristo sea sobre todos vosotros. Amén. Así termina Apocalipsis, con una bendición. La gracia de Yeshua, Mashiach, sea sobre todos ustedes. Amén, ve amén. Amén. ¿Por qué termina con amén? Porque el amén es una persona. Léalo. 3:14 del libro de Apocalipsis. He aquí el amén. Es un ser. Es él, no es más que una palabra. Una vez me dijo una persona, es que usted habla muy rápido y no le entiendo. Luego otro dice que mucha Biblia habla, ni termina de comer cuando va otra. Bonito habla, pero no entiendo. Mire, el entendimiento es en el caminar. Usted coma. Y si quiere, reciba. Y luego el Señor dará fruto. Porque la palabra dada a tu mente alcanza tu mente. Pero la palabra por el Espíritu, hasta los ángeles añoran verla, se penetra hasta el Espíritu y da vida, da fruto. Porque la palabra del Eterno es vida y es Espíritu. Si esta palabra fue traída del Escrito, está ahí por el Espíritu, a tu Espíritu, dará vida, producirá fruto. Va a producir fe para pararte frente a la adversidad, frente a la deuda y frente a la enfermedad. Amén. Shalom Aleichem.
paz a vosotros. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Y sopló. Recibid al Espíritu, dijo. A quienes perdonaren los pecados les serán perdonados, retenidos. A los que se los remitieren les serán remitidos, pero a los que retuvieren les serán remitidos. Cuando estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Así que todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo, y lo que desatéis en el cielo será desatado en la tierra. Porque si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en mi nombre, ahí estaré yo. Estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, revisando vuestro andar. Amén y amén. Shalom Aleje.